El rítmico pulso de la estrella de neutrones hacía parpadear aquella otra esfera sobre la ciega profundidad del espacio. Apenas otra candela lograba sostenerla, caldeándola brevemente con una miserable luz roja. Pero en los 20 milisegundos que duraba la verdadera noche, nada, salvo la información, era capaz de presentarla al cosmos. Otra soberbia ráfaga de azul primario, otra vacua implosión, estaba y no. Los perfectos tamborileos del gran sol moldeaban permanentemente la sustancia de aquel mundo, racheando con sus ondas de presión. Rejillas que se dilataban y contraían generaban una condensación danzante en interminables pasillos transportadores. De tanto en cuando amanecía, y el segundo sol asolaba todo casi con la misma celeridad que el primero al repicar su son. Eran los flashes de la oportunidad y la destrucción, nada permanecía, mucho menos quieto. El paisaje, un accidente. El observador no tenía ningún poder allí. La perspectiva era absolutamente dinámica, impredecible, ningún lugar donde detenerse, el lugar era movimiento. Pasaban como siluetas, apurados borratajos que se precipitaban desde algún solo un poco más lento, fundido. Avalanchas de sombras que se mutilaban a su sola insinuación. Se incrustaban negativas como una impresión fotográfica, mas los que no se velaban a sí mismos pronto decaían en una ruinosa farsa, enredados como monstruos en un millar de paredes electrónicas, hasta perderse como manchas en el viento. Si habían evolucionado o acababan de aparecer nadie podía saberlo. Hubiera podido ser que llegaran de otra parte y su brevísima estancia respondiera a algún propósito. Todo lo que puedo decir es que existía una voluntad en ellos, un sincero deseo por sostenerse, frenar el tiempo, permitirse recordar, dejar crecer algo, probarse a sí mismos. Estaban vivos, sí, y no sabría explicar cómo, aunque el solo hecho de haberlos podido ver disparándose entre el fragor, venteando la niebla, congregando la estática, aún me sobrecoge. Casi puedo decir que corríamos juntos, como una manada. Su frenesí parecía innato, tampoco tenían alternativa. Los altos, como yo los conocía, vivían menos, pero eran capaces de reciclarse. Una especie de programa, en cualquier caso, incapaz de sellar su forma, ofuscaba, por contra, su desaparición, permitiéndoles continuarse en su propósito a través de sucesivas transfiguraciones. Un primer triunfo contra la decrepitud. Los bajos trabajaban de porteadores, perpetuando la antorcha racial. No eran otra especie, a decir verdad, dudo que se tratara de alguna, sino bultos, incongruencias globulares, dividendos de los altos al degenerar. Eran más numerosos, erráticos e inconsistentes, pero también más resistentes. Tremendamente viejos, a menudo pasaban como homúnculos, gibosos y ojipláticos, pero todo su cometido era dar lugar a un órgano superior. No es tarea fácil construir contracorriente, pero de alguna forma estos se las habían ingeniado para dirigir sus pequeñas ínsulas de sosiego. Frustraban las fallas movedizas con un denodado esfuerzo conjunto. Los bajos las protegían. Y por primera vez habían logrado asentar un refugio para su comunidad en el que verdaderamente creyeron poder prosperar. ¿En qué manera? Ahí eran libres. Al pie de una quebrada, una colina, en cierto modo sagrada, se sobreponía a los 60 hercios de calamidades ofreciéndose como una meca, un firme para los atormentados seres. Extraños dólmenes y pilares daban testimonio quizá de una época pasada, hace escasos minutos, quizá de un nuevo imposible. Había algo perfecto, no obstante, en su deterioro, en su inconclusión. Un poder silente, suspensivo, a caballo entre el anonimato, la memoria y la inteligencia que los volvía grandes, evocadores. Todo alrededor un abrupto erial, salpicado de trincheras tintadas
y picachos temblorosos. Desfiles de criaturas, como murales de hiedra, asomaban en grupo de la rocalla. Difícilmente se distinguían de ella, sacudiendo sus latiguillos con entusiasmo, y uno no podía evitar alzar los brazos con ellos. ¿Qué estaba ocurriendo? Superaba mi comprensión. Quizá fuera mejor así. De pronto me di cuenta que aquellos que venían hacia mí no eran sino las repeticiones de uno solo. ¿Acaso los distintos intentos por avanzar en aquella hecatombe digital? Advertí que unas veces aparecía antes, otras que llegaba más lejos. Su determinación era increíble, aunque probablemente medraba a ciegas. Las circunstancias solo le permitían moverse hacia adelante, pero entre los amaines se podía apreciar en él alguna predisposición, quizá incluso elección, por distintos rumbos. Alineábase con ciertas cintas que se sabía radiaban en otras direcciones, por lo que es muy posible que no hiciera sino tantear las distintas combinaciones. Una súbita explosión del sol rojo le arrancó de su camino lanzándolo a lo desconocido. Para cuando volvió el sol azul todo había cambiado. Las celdas se apretaban en firme enrejado, otras formas animadas, familiares pero incompletas, rondaban tras estas, parecían observar. Con la conmoción se le escapó que los latidos del cielo habían cesado, si es que aún se hallaba bajo él. En la ausencia de viento carecía de locomoción. Si bien sostenerse no resultaba ningún problema, como testiguaban aquellos seres, todos sus esfuerzos por comunicarlos fueron en balde. El estrecho salto que los separaba se antojaba insalvable. Las breves aproximaciones con sus semejantes, apenas encontronazos en su ajetreo, habían despertado en él cierto anhelo de intercambio. Resultaba miserable vivir tan poco, pero más lo era hacerlo solo. Por eso toda colisión, toda solución, resultaba una apoteosis de placer, toda vez letal. Nada permanecía, ni la compañía. Separado de todo, aquel que llamaba Memo quedó varado en un triste espejismo, en un sueño sin sueños, merced a las conveniencias de la luz fría, y bramando con el creciente zumbido que consistía la voz en aquella tierra invertida, aquel purgatorio de la evolución. Hasta que, llegado el momento, imposible decir cuándo, el escenario empezó a vibrar. Primero lentamente, luego en enérgicas sacudidas. Solo pudo sentirlo a través de sí mismo, pero como una fuerza invisible desencajó sus partes y comenzó a girar, atrapados sus pedazos en estrecho cinturón. Los fragmentos más grandes tiraron con más fuerza y para cuando logró reunirse, volvía a existir el movimiento. Catapultado por su momento angular, que se convirtió en lineal, se asomó a todos los adelantes. Brincando entre los sismos que volvían a desatarse, dibujando un reguero de escoria a su paso, un rastro de miguitas de pan, con inercia propia y, por tanto, energía potencial. Alas disfrazadas de imaginerías futuras y pasadas, y adelantándole y arrezagándose, un susurro del paraíso, una idea de hogar. Nunca lo había tenido. Desde que recordaba, lo cual no pasaba de unos segundos atrás, todo lo que había venido haciendo era escuchar rodar los dados. Su yo estaba ahí, mas como una corriente aparte de la de su cuerpo, ya que no podía hacerse dueño de él. Apenas una cognición de resistencia, de deseo comprimido, toda intención era un sinfín de desacuerdo, era en el conflicto. No iba a ninguna parte, así que su propia referencia se consolidó recuerdo. Este no estaba en él, pero le rodeaba y ubicaba, le sustraía, separaba. Muy atrás se extendía ya la pista de sus experimentos, la mayoría involuntarios. Llegarían a ser capacidades. Y ya que no debía lealtad a la química, su mente era el propio tiempo, coherente y libre de paradojas, pudiendo ir y volver a capricho, remolcándose a sí mismo entre las cualesquiera opciones de su caudal,
resguardado como una flecha en su velocidad. Un día deseó saber y abrió su atención al mundo exterior. Aterrado por el resultado, reprimió esta experiencia, censurándose a sí mismo, y así fue que se dislocó. Habrían de pasar muchos siglos hasta que se reencontrara, y aunque entonces reconoció la forma, no así su firma. Exótica, valiosa. Sintió deseos de aprehenderla. Al inclinarse sobre ella la llamó suelo. Entusiasmado, empezó a desatender su estela y poco a poco perdió contacto con sus recuerdos, desparramándolos todo alrededor. Mecidos aún por algún eco cada vez menos propio, finalmente extraño, aún cercanos. En su senilidad delegó muchos yoes, confusión, aridez, incluso poder. Memo, desplazada a una coma, llegó a acantonarse en ella. El exterior se había vuelto peligroso, pero no menos que su alter ego. En la contingencia se volvió consistencia, concentrando sus esfuerzos para defenderse. Su arquitectura sirvió el reflejo de su empresa, una cumbre que jamás se cerraba. El miedo capital se volvió criminal. Y aunque muchos congéneres abordaron la montaña en excelsa visión de una tierra prometida, las sensaciones del primero no podían ser más diferentes. Engañado en su corrupción, creyó atender a la crecida del mal, inundando su fortaleza. El fin definitivo. Por primera vez, la muerte era bípeda, y no tornaba de Allende, sino que el desierto, siempre insaciable, había conjurado unos dedos para conquistarlo. Su tierra era mente, y la mente estaba siendo invadida. Cerrado en sí mismo, se opuso a esta realidad, y apartado en lo más alto, perdió pie más allá de la visión de los bajos, que vieron recortarse el horizonte. Uno a uno, fueron tras la búsqueda de aquel particular Olimpo, mas llegados al límite también ellos desaparecieron. Solo quedó uno, para con la montaña trucada. Entendió que si él partía, volvería a perderse la morada, así que aguardó su relevo, conteniendo el colapso, perpetuando la ilusión. La simulación falló. El superordenador era viejo. Los artífices se habían extinguido y el arca jamás había sido completada. Agotado por la vigilia, el último guardián se desvaneció un segundo y la montaña se movió. Ya era tarde. Despistada de atención, perdió también su dominio. Cayó él, descorazonado y exhausto, en un profundo sueño a rebufo de la escombrera, como una maraña en dique seco, extendiendo sus brazos peregrinamente en la infusible esperanza de que regresara. Tal vez el más allá también debía ser recordado, y así es que tampoco regresaba nadie del otro lado, no fuera a desaparecer. Un nuevo fallo de la máquina volvió a reiniciar el sol rojo.